Comentaba Miguel Ángel que el gobierno ha denunciado una guerra económica, pero también una guerra comunicacional. Venezuela quizás es el único país del mundo donde en el año 2002 se ejecutó y dirigió un golpe de Estado por los medios de comunicación. ¿Está realmente Venezuela atacada mediáticamente o es una especulación? Mira, yo he tenido la oportunidad en estos últimos meses, casi como una disciplina de vida, de cada 2 semanas aceptar invitaciones a conferencias internacionales. Esto nos ha permitido conversar, eh, reflexionar, discutir en países tan variopintos como República Dominicana, donde estuvimos en la universidad, por ejemplo, en Cuba, donde estuvimos en La Habana, hablándole a todo el mundo diplomático y comunicacional, en Curazao, donde tuvimos la oportunidad de hablar en el Banco Central de Curazao y San Martín, poco hace en Nueva York, donde estuvimos en la Universidad de Nueva York. Y esta es una pregunta recurrente, porque la desinformación que existe internacionalmente sobre Venezuela no es una desinformación casual, es una desinformación causal. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, cito nuevamente la Sociedad Interamericana de Prensa, se fijó como línea editorial desde México hasta la Patagonia, en el caso de Latinoamérica y el Caribe, que hubiera una especie de voz única en sus editoriales y titulares contra Venezuela, no sobre Venezuela, porque en ese caso no habría una guerra mediática, sino contra Venezuela. Y existe una especie de triángulo de las Bermudas que hemos venido denunciando desde hace años, entre Miami, Estados Unidos, Bogotá, Colombia, Madrid, España, utilizando mecanismos por lo demás interesantes, que es servir ellos mismos desde fuera de las fronteras venezolanas como fuente de la información y después traspasarla a Venezuela, imagínate tú, es decir, la información sobre un país se crea afuera y pasarla en Venezuela y citar estos medios internacionales, te hablo por ejemplo de NTN 24, de ABC, del Nuevo Herald, de CNN Español, del País, y citar entonces, autocitarse ellos mismos como fuente de la realidad venezolana para después rebotar esa información en Venezuela como fidedigna porque viene desde el extranjero. ¿Cuáles son los objetivos? Hay un objetivo insurreccional en esta campaña mediática continuada. Es una continuación del golpe de Estado mediático que, como tú lo decías, tenemos ese triste récord de tener el país con el primer golpe de Estado mediático en la historia de la humanidad. Continuar ese golpe de Estado, socavar las instituciones públicas venezolanas, hacer de Venezuela un Estado forajido, hacer de Venezuela un narcoestado, atacar a las figuras fundamentales del chavismo. Neurotizar a la sociedad. Neurotizar a la sociedad, entendido además como una estrategia, una táctica y estrategia electoral. Porque hay que decir que todo este contexto de guerra mediática se inscribe ya en una batalla electoral. Es decir, los medios de comunicación internacionales y las grandes potencias internacionales ya están apostando no solamente al desabastecimiento desde el punto de vista económico, ese es otro tema que no estamos tratando en este momento, pero desde el punto de vista comunicacional, crear las condiciones para una derrota de la oposición, un empate técnico o incluso una victoria pequeña por parte de la oposición. En ningún caso ellos tienen entre sus escenarios el triunfo del chavismo. Ahora, ¿por qué se están haciendo tantos juicios? Juicios en muchos casos fantoches. Mira, yo llegando a los Estados Unidos me informan que uno de estos muchachos de Voluntad Popular, imagínate tú, fue a la fiscalía a decir que era falso el audio que yo había sacado. En Cayendo y Corriendo nunca se ha sacado un audio o un video que no sea fidedigno, porque simplemente nos llegan muchos y creamos filtros. Ahora, en un país donde se denuncia la libertad de expresión por parte de estos mismos sectores, ¿es plausible que denuncien a un comunicador y que quieran tener acceso a sus fuentes? Se parece mucho, por cierto, a las prácticas de superpotencias como los Estados Unidos, que hablan de la libertad de expresión, pero después persiguen a un Assange, por ejemplo, por todas partes del mundo, por haber revelado o comunicado algo. O existe la libertad de expresión o no existe la libertad de expresión. O existe el hecho electoral o no existe el hecho electoral. Ahora, Miguel Ángel, esas campañas mediáticas también se basan en algunas realidades. Hay desabastecimiento
hay inflación, hay escasez, hay descontento por la situación económica del país. Estas campañas de alguna manera sobredimensionan, exacerban el descontento. Mira, es muy buena tu pregunta. Pero tienen asidero la realidad. Es muy buena tu pregunta. Si hay, y yo esto lo puedo decir con toda la moral del mundo, porque no solamente Pérez Pirela, no señor, no. Cayendo y Corriendo ha sido un programa caracterizado por la autocrítica. Y cuando hemos tenido que decir verdades al mismísimo presidente de la República, lo hemos hecho. Cuando hemos tenido que hacer críticas fuertes en el plano económico, lo hemos hecho. Ahora, una cosa es hacer autocrítica o hacer crítica desde otra trinchera. Otra cosa es crear fenómenos como Dollar Today, en el cual en un primer momento se quiso justificar con números y parafernalia económica y macroeconómica, que eso reflejaba la realidad de la economía. Pero llega un momento en que las agallas son tan grandes que prácticamente se pasa de un salto de 100, de 80 bolívares en el precio del dólar paralelo, única y exclusivamente, y te pido disculpas por la expresión, porque le da la gana a un cierto sector que hace parte de esta guerra económica de la cual tú me estás preguntando. Es decir, no hay un ejemplo más fidedigno que este. Es decir, ya no se trata del reflejo de una crisis económica por parte de un portal web que hace un cálculo económico o macroeconómico y lanza un cierto precio del dólar. No, señor. Se trata de crear una especie de locura colectiva económica, de desestabilizar en términos de psicología social y de crear una ingobernabilidad no solamente política, sino más aún económica. No hay mejor ejemplo de la guerra económica que el fenómeno de Dollar Today. Pero también esa guerra comunicacional aprovecha ciertas debilidades. Hay incertidumbre y por eso estos mecanismos de información han sido tan efectivos. ¿Cómo está respondiendo el gobierno? ¿Hay una política comunicacional? ¿Se considera la comunicación también un problema de seguridad nacional? Mira, yo, por delante la autocrítica, yo creo que en muchos casos se está dejando al presidente Nicolás Maduro ser el vocero de absolutamente todo. Creo que muchas veces se está dejando al presidente Nicolás Maduro, como en algunos casos se hizo con el presidente, con el comandante Chávez, ser la voz que afronta responsablemente y en toda circunstancia las realidades por más difícil que sea. Desde el punto de vista comunicacional, yo creo que es importante que en un país existan diferentes niveles de responsabilidad y diferentes vocerías. Y creo que es importante que en este caso se diversifiquen las vocerías y cada quien asuma las responsabilidades de los cargos que está ejerciendo. En muchos casos nosotros como comunicadores, yo no soy periodista, yo soy inocente, pero como comunicadores tratamos de buscar una fuente gubernamental y nos es muy difícil, porque decisiones importantes se terminan dando a partir de redes sociales o simplemente a partir de una gaceta oficial. Y tiene que ser el presidente Nicolás Maduro quien salga a dar la cara cuando no es necesariamente él que tiene que hacerlo en esa instancia o aquella instancia. Entonces. Es importante también, insisto yo, que se diversifique el nivel de vocerías y de responsabilidades. Claro está, no cabe duda, y diversas encuestadoras lo han dicho, incluso Interlaces, que tú diriges, que el único liderazgo visible en Venezuela es el liderazgo de Nicolás Maduro. Ahora, ese liderazgo debe ser cuidado, debe ser acompañado, debe ser alimentado. Y eso es uno de los grandes retos comunicacionales que nosotros tenemos aquí en Venezuela. El venezolano de hoy no es el mismo venezolano de hace 15 años. Gracias a la Revolución Bolivariana incluso, es un venezolano que ha madurado social y políticamente. Se hace necesario hoy renovar el guión de la Revolución Bolivariana, pero la respuesta me la das después de los comerciales.